Déjenme comenzar por recordar, mis hermanos, que durante estos días pues hemos estado contemplando un tema solemne, profundo y glorioso que fue el costo de nuestra salvación. Y cuando uno se acerca de verdad a este tema, pues no puede hacerlo a la ligera. No puede hacerlo como alguien que hojea una noticia vieja o mira allá a lo lejos una escena conocida y nada más. Cuando vamos a contemplar el asunto del costo de nuestra salvación, tenemos que detenernos, tenemos que pensar, tenemos que considerar lo que costó rescatar a pecadores como nosotros. Porque, como ya lo hemos dicho, mis hermanos, nuestra salvación no fue barata, no fue un mero trámite celestial, no fue un simple gesto de buena voluntad, no fue una palabra dicha desde los cielos sin consecuencias. Nuestra salvación, mis hermanos, costó la entrega del Hijo de Dios, costó su humillación, costó su padecimiento, costó su sangre, costó la cruz. Y cuando uno contempla la cruz con seriedad, tarde o temprano surge una pregunta inevitable. ¿Cuál fue la respuesta del Padre al sacrificio de su Hijo? ¿Qué hizo el Padre después de la entrega de su Hijo? ¿Qué siguió después del dolor, después de la sangre, después del clamor, después del sepulcro? ¿Acaso terminó todo en la muerte? ¿Quedó el Hijo en la tumba como un mártir admirable, como un justo vencido, como una figura noble aplastada por la humanidad de los hombres? La Escritura responde con toda claridad: no. La resurrección de Jesucristo es la respuesta del Padre al sacrificio de su Hijo. Mis hermanos, la tumba vacía no es un detalle que se le añadió por allí al Evangelio. No es un adorno doctrinal como para completar una historia. Tampoco es un final de consuelo para que el relato no quedara tan triste. La resurrección, mis hermanos, es la declaración pública del cielo. Es la respuesta del Padre al Calvario. Es la proclamación divina de que Jesús es quien dijo ser, que su obra logró lo que vino a hacer y que los suyos ahora tienen una esperanza viva. Mire, la cruz mostró el precio, pero la resurrección mostró que el precio fue aceptado. Y la vida del creyente muestra ahora los frutos de ese precio. Por eso, mis hermanos, en esta hora quiero invitarles a considerar esta verdad: que la resurrección de Jesucristo es la respuesta del Padre al sacrificio de su Hijo, que en ella vindica su persona, confirma su obra y garantiza una esperanza viva en los creyentes. 3 puntos, mis hermanos, que quiero que consideremos el día de hoy. Quiero que vayamos en primer lugar al texto de Romanos 1, y le voy a pedir que abra su Biblia ahí, Romanos 1, porque quiero que vea las palabras de Pablo, y eso es lo que vamos a explicar ahora. Romanos 1, los versos 3 y 4, donde el apóstol Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire, aquí el apóstol Pablo nos lleva directamente al corazón de la identidad de Cristo. Él nos dice que Jesús era del linaje de David según la carne, es decir, verdaderamente hombre, realmente hombre, no una apariencia, no una ilusión, no un fantasma religioso. El Hijo Eterno tomó verdadera humanidad, entró en nuestra historia, vino al mundo, se sometió al tiempo, al cansancio, al dolor y a la humillación. Pero Pablo no se detiene allí. También dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, mis hermanos, esto no significa que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios cuando resucitó. No, eso no significa. Cristo no comenzó a ser el Hijo en la mañana de la resurrección. Él es el Hijo eterno del Padre. Él no empezó a ser lo que antes no era. Entonces, ¿qué significa que fue declarado Hijo de Dios con poder? Significa, mis hermanos, que en la resurrección el Padre lo manifestó públicamente, lo vindicó, lo acreditó delante del mundo como el Hijo de Dios con poder. Mis hermanos, esto es porque durante su ministerio terrenal muchos no quisieron reconocerlo. Lo cuestionaron, lo resistieron, lo acusaron, lo despreciaron, lo llamaron engañador, blasfemo, un hombre peligroso, y cuando lo vieron colgado en la cruz, pensaron que esa era la prueba final de su fracaso. Pero la cruz no fue la última palabra. El sepulcro no fue la última palabra. Los enemigos de Cristo no tuvieron la última palabra. El Padre tuvo la última palabra. Y la última palabra del Padre no fue una frase, fue un acto. Levantó a su Hijo de entre los muertos. La resurrección, mis hermanos, es la respuesta del Padre al juicio falso de los hombres. Los hombres dijeron, no merece vivir. Pero el Padre respondió, este es mi Hijo. Los hombres dijeron, es digno de muerte. Pero el Padre respondió, es el Santo, el Justo, el Hijo con poder. Los hombres lo cubrieron de vergüenza, pero el Padre lo cubrió con gloria. La cruz mostró al siervo humillado. La resurrección mostró al Hijo vindicado. Y esto, mis hermanos, es importantísimo, porque la fe cristiana no está edificada sobre la memoria sentimental de un hombre bueno que murió injustamente. Nosotros, mis hermanos, no seguimos a un héroe trágico del pasado. No seguimos a un maestro admirable derrotado por el sistema. No seguimos a un líder religioso que dejó frases memorables y luego desapareció en la oscuridad del sepulcro. Nosotros seguimos al Hijo de Dios con poder, resucitado de entre los muertos. Eso significa, mis hermanos, que el Evangelio no es simplemente Jesús murió. Muchos murieron, muchos justos murieron,
Muchos inocentes murieron. El Evangelio, mis hermanos, es: Jesús murió y el Padre lo levantó. El Padre dio testimonio público de él. Y esto, mis hermanos, le da a la fe del creyente una firmeza inamovible, enorme. Nosotros no creemos en Cristo porque sea una tradición tierna que recordamos cada año. No creemos en Cristo porque la cultura nos empujó a ello. No creemos en Cristo porque el calendario cristiano nos conmueve una vez al año. Creemos en Cristo porque el Padre habló desde la tumba vacía. Por eso, mi hermano, cuando el corazón del creyente tiene miedo y tiembla, cuando la duda asoma, cuando el mundo se burla del Evangelio y trata a Cristo como una reliquia religiosa, el creyente puede levantar los ojos y decir: no sigo a un Cristo inventado, no sigo a un Cristo derrotado, no sigo a un Cristo enterrado, sigo al Hijo de Dios con poder, resucitado por la gloria del Padre. Y eso sin duda también confronta a los incrédulos. Porque la resurrección no permite dejar a Jesús en la repisa cómoda de un gran hombre, de un maestro admirable, profeta interesante o fundador religioso influyente. No. La tumba vacía rompe esas cajitas demasiado pequeñas porque el Padre lo ha declarado con poder. Así que la primera gran verdad, mis hermanos, de esta mañana es esta: en la resurrección el Padre vindicó a su Hijo. Pero la resurrección no solo nos dice acerca de la persona de Cristo, también nos dice algo acerca de la obra de Cristo. Y eso nos lleva, mis hermanos, al segundo punto de esta predicación. En la resurrección, el Padre confirmó la obra de su Hijo. Y si le da vuelta ya a las páginas en el libro de Romanos, al capítulo 4, vamos a encontrar un verso breve, el verso 25, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué versículo tan breve, pero qué abismo de gloria contiene. Mire, aquí Pablo nos dice primero que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí está la cruz, ahí está el costo, allí, mis hermanos, está el pecado. Ahí está el Hijo cargando lo que no era suyo, recibiendo el castigo que merecíamos nosotros. Cristo no murió como simple víctima de la maldad humana, aunque la maldad humana estuvo presente. Cristo no murió solo porque el poder político y religioso se alineó en contra de él. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Su muerte, mis hermanos, fue sacrificial, fue sustitutiva, fue expiatoria. Él ocupó el lugar del pecador. Pero Pablo añade algo más a esto. Él dice: y resucitado para nuestra justificación. Y esto, mis hermanos, no significa que la resurrección sea un sacrificio adicional. Porque el sacrificio fue uno, suficiente y perfecto, ofrecido en la cruz una sola vez. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Quiere decir que la resurrección muestra, confirma
manifiesta que la obra de Cristo fue plenamente aceptada y que nuestra justificación descansa sobre una base real, firme y eficaz. Dicho de forma más sencilla, la resurrección es la confirmación pública de que el sacrificio de Cristo no fracasó. En la cruz, mis hermanos, Cristo pagó. Pero en la resurrección, el Padre declaró que el pago fue recibido. En la cruz, Cristo llevó la condenación. Pero en la resurrección, el Padre proclamó que la condenación había sido tratada de tal manera que ya no podía retener al justo. En la cruz, Cristo dijo: consumado es. Pero en la resurrección el Padre respondió, por decirlo así: sí, la obra ha sido aceptada. La resurrección es el amén del Padre al consumado es del Hijo. Eso, mis hermanos, cambia completamente la forma en que entendemos la salvación. Porque muchas personas, aún dentro del ambiente cristiano, viven como si la obra de Cristo hubiera abierto apenas una posibilidad, pero que el resto dependiera de que ellos logren mantenerse lo suficientemente dignos a lo largo de su vida, suficientemente constantes, suficientemente limpios, suficientemente merecedores. Hay quienes viven como si Cristo hubiera hecho una parte, pero ellos tuvieran que completar la otra. Por eso hay quienes viven cansados, inseguros, viven con una relación con Dios marcada más bien por el miedo. Viven tratando de adivinar si Dios ya los aceptó, si ya los perdonó de verdad, si ya es suficiente con lo que Cristo hizo. Pero mis hermanos, la resurrección corta de raíz esa neblina. La resurrección nos dice que el creyente no vive tratando de convencer a Dios de aceptar la obra de Cristo. El creyente, de hecho, vive descansando en que Dios ya la aceptó. Y ese, mis hermanos, es el punto. La salvación del creyente no cuelga de un tal vez, no cuelga de una incertidumbre eterna, no cuelga de nuestros méritos, no cuelga de nuestros estados de ánimo, cuelga de Cristo crucificado y resucitado. Y eso, mis hermanos, trae consuelo profundo a las conciencias cargadas. ¿Y por qué hablo de conciencias cargadas? Tal vez te preguntes. Porque tal vez incluso pueda haber aquí algunos que, aunque aman sinceramente al Señor, pero en el fondo todavía viven con una sospecha constante de sí mismos. Tal vez miran su pecado, sus luchas, sus debilidades, sus caídas y piensan: ¿de verdad es que Dios me recibe así? ¿De verdad es que la obra de Cristo basta? ¿De verdad es que hay una base sólida para que Dios me haya perdonado? Pero Romanos 4:25 responde, mis hermanos, a eso con claridad. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que la obra no quedó a medias. No fue solamente un buen intento. No fue un sacrificio insuficiente. No fue una redención que está como en evaluación todavía. Fue una obra eficaz, confirmada por el Padre mediante la resurrección. Así que, mi hermano, no tenemos un Salvador que intentó salvar. Tenemos un Salvador que de verdad nos redimió, nos salvó.
No tenemos una redención provisional, tenemos una redención confirmada. No tenemos una esperanza basada en nuestro desempeño. Tenemos una esperanza basada en la obra consumada del Hijo y sellada por la respuesta del Padre. Y aquí, mis hermanos, debemos hacer una aplicación necesaria. Porque el corazón humano siempre quiere deslizarse hacia el legalismo. Siempre quiere volver a levantar cuentas, quiere volver a medir sus méritos, siempre quiere volver a negociar con Dios, como si la gracia necesitara nuestra firma para ser válida. Pero la resurrección, mis hermanos, humilla el orgullo religioso, porque nos obliga a decir: mi justicia no está en mí, mi aceptación no está en mí, mi paz con Dios no está en mí, está en Cristo, entregado por mis transgresiones y resucitado para mi justificación. Y en eso, mis hermanos, hay una libertad gloriosa. Libertad para dejar de vivir tratando de pagar lo que Cristo ya pagó. Libertad para dejar de vivir como si la aprobación de Dios se comprara a cuotas. Libertad para descansar en una obra confirmada. La resurrección, entonces, mis hermanos, no solo vindica la persona del Hijo, también confirma la obra del Hijo. Pero todavía falta algo más. Porque la resurrección no solo nos dice quién es Cristo y qué logró Cristo. También nos muestra qué reciben los que pertenecen a Cristo. Y eso, mis hermanos, nos lleva al tercer punto de esta predicación. En la resurrección, el Padre aseguró la esperanza de sus hijos. Y le voy a pedir que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1, los versos 3 al 5. Primera de Pedro 1, los versos 3 al 5. Y allí vamos a escuchar las palabras del apóstol Pedro, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, aquí Pedro no está discutiendo simplemente una doctrina. Pedro realmente está adorando, está bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo bendice porque la resurrección de Cristo no es solo una verdad que podamos contemplar de lejos, sino que es una realidad que trae vida nueva, esperanza viva, herencia segura y preservación divina para los creyentes. 4 cosas que quiero explicarle brevemente. Primero, mis hermanos, la resurrección nos da nuevo nacimiento, según las palabras de Pedro. Él dice: nos hizo renacer. ¿Ya lo vio? Eso significa que el Evangelio no solo trae doctrina correcta, trae vida. No solamente corrige ideas equivocadas, transforma personas. No solamente mejora hábitos, produce una nueva existencia espiritual. El hombre natural puede admirar la figura de Jesús, puede emocionarse con la historia de Jesús, puede conmoverse con la narrativa de su pasión, pero eso no es nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es una intervención divina que da vida donde antes había muerte espiritual. Y Pedro conecta esa realidad con la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Cristo vivo comunica vida a los suyos. Allí, mis hermanos, está el detalle. Nuestra salvación no está unida a un Redentor ausente, sino a un Señor resucitado. El que salió de la tumba no solo venció para sí mismo, venció para todos los que están unidos a Él. Por eso el creyente no puede hablar de la resurrección como un simple dato frío de la ortodoxia cristiana. La resurrección, mis hermanos, está ligada a su propia historia espiritual, y eso considérelo. La resurrección está ligada a tu historia espiritual. Si Cristo vive, su pueblo vive con Él. Número 2, la resurrección nos da una esperanza viva. 4 cosas le dije. La número 2 es que la resurrección nos da una esperanza viva. Pedro dice que fuimos hechos renacer para una esperanza viva. Y esta expresión, mis hermanos, es maravillosa. No dice simplemente esperanza, dice esperanza viva. Porque, mis hermanos, hay esperanzas que apenas si son deseos disfrazados. Hay esperanzas humanas que son solo remotas probabilidades acerca de algo. Hay optimismos cansados. Frases que suenan bonitas colgadas sobre realidades frágiles. El mundo habla mucho de esperanza, pero a menudo lo que llama esperanza no es más que una forma de no mirar de frente al abismo que hay delante. Pero la esperanza cristiana es distinta, es viva. Y es viva porque está unida a una persona viva. Nuestra esperanza no está viva porque nosotros siempre estemos animados, porque a veces no lo estamos. Nuestra esperanza no está viva porque las circunstancias siempre mejoren. A veces no lo decimos, pero a veces no mejoran. Nuestra esperanza no está viva porque siempre entendamos lo que Dios está haciendo, porque muchas veces no entendemos. Nuestra esperanza está viva porque Cristo vive. Y eso, mis hermanos, cambia todo. Porque entonces la esperanza del creyente no depende del estado de la economía, ni del reporte médico, ni de la tranquilidad del país, ni de la noticia de la semana, ni de la fuerza emocional que tengas en un momento. Depende del resucitado. Así que, mi hermano, quizá hoy tú llegaste con el corazón cansado, quizá traes dentro de ti luchas, tristezas, preguntas, presiones, temores o heridas. Y uno de los efectos más crueles del dolor es que le roba color al futuro. Eso es una verdad. La persona muchas veces sigue caminando, sigue viniendo, sigue cumpliendo, pero por dentro se le ha apagado la expectativa. Pero, mis hermanos, la resurrección de Cristo viene a decirte que en Él hay esperanza viva. No una ilusión religiosa, no una negación del sufrimiento, no una anestesia espiritual. Esperanza viva, real, sostenida por un Salvador vivo. Y eso, mis hermanos, es maravilloso. Es algo que solamente el creyente puede tener.
Solamente nosotros tenemos una esperanza viva. Una tercera cosa que nos dice Pedro es que la resurrección nos da una herencia incorruptible. Mire, Pedro sigue diciendo que hemos sido hechos renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiero que note la manera gloriosa de hablar del futuro del creyente. Porque en este mundo, mis hermanos, todo se deteriora, todo envejece, todo se mancha, todo se gasta, todo se rompe, todo se marchita. No sé si lo ha pensado, pero nuestros cuerpos se van desgastando, nuestros planes cambian, nuestros afectos sufren, nuestros bienes se terminan, se pierden. Nuestros logros con el tiempo se desvanecen y aún las alegrías más puras que en esta tierra podamos tener están marcadas por la fragilidad. Pero Pedro nos recuerda que el creyente tiene una herencia que no pertenece a esa lógica de corrupción. Es incorruptible, no se descompone, es incontaminada, es decir, no se mancha. Es inmarcesible, y eso quiere decir que no se marchita. La resurrección, mis hermanos, abre delante del creyente un horizonte eterno. Nos recuerda que nuestro futuro no termina en la tumba, que el sepulcro no es la estación terminal del que ha sido redimido, que la muerte no tiene la última palabra. Sí, es verdad que la muerte todavía existe, que todavía duele, que todavía nos hace llorar, que todavía separa, hiere y a veces deja vacíos, pero ya no reina como soberana definitiva, porque Cristo ha entrado en su territorio y ha salido victorioso. Y por eso, mis hermanos, el creyente puede mirar a la muerte sin trivializarla, sin negarla, sin disfrazarla, pero también sin rendirse ante ella, como si fuera Señor final de la historia. Porque Cristo resucitó y por Él hay herencia incorruptible para los suyos. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Y por último, mis hermanos, la resurrección nos da seguridad en el camino, y esto también es algo maravilloso. Mire, Pedro añade que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esto, mis hermanos, es profundamente consolador, porque no solamente hay una herencia segura, también hay un pueblo guardado para llegar a ella. No se trata aquí solamente de que el cielo está reservado. Se trata también de que el Dios que reservó la herencia guardada, guarda a los herederos. El mismo Dios que separó el destino, preserva a los suyos en el camino. Y esto, mis hermanos, es de gran importancia, porque el creyente sincero sabe que es débil, sabe que lucha, sabe también que tropieza, sabe que si dependiera de su propia fuerza no llegaría. Pero Pedro no dice, ustedes se guardan a sí mismos por su propia constancia heroica. No, Pedro dice, sois guardados por el poder de Dios. Eso no elimina la responsabilidad de perseverar en la fe, pero sí nos recuerda que la seguridad final del creyente descansa en última instancia en el poder preservador de Dios. Y esto, mis hermanos, debería llenar nuestro corazón de adoración, porque la resurrección de Cristo no solo nos dio una doctrina
que podemos explicar desde aquí, desde el púlpito. Nos dio una vida nueva para vivir, una esperanza para abrazar, una herencia para esperar y un poder divino para sostenernos. Por eso, mis hermanos, la resurrección cambia el modo en que miramos nuestras luchas, la forma en que miramos nuestros sufrimientos, la forma en que miramos nuestras pérdidas y aún nuestra propia muerte. Cristo resucitó y por eso la culpa ya no tiene la última palabra. La vergüenza ya no tiene la última palabra. El pecado ya no tiene la última palabra. El fracaso ya no tiene la última palabra. Y la tumba, mis hermanos, no tiene la última palabra. Porque el Padre ha respondido y su respuesta fue la resurrección del Hijo. Por eso, mis hermanos, concluyendo, mire, hemos estado contemplando durante estos días el costo de nuestra salvación. Hemos mirado al Hijo entregado, hemos visto el precio, hemos considerado el dolor, la humillación, el sacrificio, pero hoy debemos mirar también la respuesta del Padre. Y el Padre respondió al sacrificio de su Hijo, levantándolo de los muertos. Y al hacerlo, vindicó su persona, confirmó su obra y aseguró la esperanza de sus hijos. La resurrección declara que Jesús es el Hijo de Dios con poder. La resurrección declara que su sacrificio fue aceptado. Y la resurrección declara que los creyentes han sido hechos renacer para una esperanza viva. Por eso la tumba vacía no es solamente un dato en el calendario cristiano. No es solamente una fecha que recordamos cada año. No es solamente una doctrina que defendemos en contra del error. Es el anuncio de que el cielo habló. Es el testimonio de que la redención fue confirmada. Es la proclamación de que la muerte ha sido herida en su orgullo. Y aquí la pregunta final no es solamente, ¿sabes tú que Cristo resucitó? La pregunta es, ¿qué significa eso para ti? Porque si Cristo resucitó y tú aún no lo has reconocido como Señor de tu vida, entonces déjame decirte que tampoco puedes tratarlo como una figura religiosa más. No puedes admirarlo a la distancia y seguir gobernando tu vida como a ti se te antoja. Tú deberías rendirte ante Él como Señor. Pero si tú ya eres creyente, no vivas como si la cruz hubiera quedado sin respuesta. No vivas como si la tumba todavía siguiera cerrada. No vivas bajo la tiranía de una culpa que ya fue tratada. No vivas bajo la tiniebla de una esperanza débil. No vivas como si el futuro dependiera finalmente de la muerte y no de Cristo. Porque Cristo ha resucitado y en su resurrección el Padre ha respondido. Así que, Iglesia del Señor, levanta hoy tus ojos. Tu Salvador no está en la tumba. Tu justificación ya no está en duda. Tu esperanza no está muerta. Tu herencia no está en riesgo. Y tu fe no descansa en un recuerdo, sino en un Redentor vivo. La cruz mostró el costo, pero la resurrección mostró la respuesta. Y la vida del creyente muestra ahora el fruto de esa victoria.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por la resurrección de Jesucristo de los muertos nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.